desde gatos extraños con alas hasta fantásticos híbridos que aparecen cada varios siglos. Todo esto son historias reales, filmadas por testigos presenciales. Míralo hasta el final, prometo que será interesante. Cuando en una aldea india nació un cabritillo con un enorme ojo y una sola oreja, los habitantes locales experimentaron un verdadero shock. La gente supersticiosa lo consideró maldito, pero los especialistas explicaron que se trata de un defecto extremadamente raro llamado ciclopía. Lamentablemente, estas criaturas suelen vivir muy poco tiempo. Un caso similar ocurrió en la provincia de Uthani, en Tailandia. Para sorpresa de los granjeros, allí nació un cabritillo con un solo ojo que, sin embargo, en ese momento era bastante viable. Un hombre paseaba junto al río y notó algo sumamente extraño. Una criatura alargada giraba en su lugar como una peonza, describiendo un giro completo de 360 grados. Desconcertado, subió el video a la red con la esperanza de que alguien arrojara luz sobre este enigma. El público sugirió que podría ser una anguila, pero en realidad se parece a algo mucho más siniestro, algo que nadie había visto antes. ¿Tú qué crees? A veces parece que en los bosques hay puertas secretas de donde salen criaturas desconocidas para la ciencia. Un hombre se disponía a dar un paseo por la espesura cuando, de repente, algo extraño se arrastró hacia él. El cuerpo de este ser era desproporcionado y su cara francamente aterradora. Al verlo, el viajero se estremeció de miedo y comenzó a retroceder. Pero la criatura siguió acercándose. Ni siquiera el intento de ahuyentar al extraño con un palo funcionó. El hombre logró escabullirse y marcharse, pero la identidad de este enigmático visitante nunca se reveló. En el lejano año 2009, toda Kenia estaba conmocionada por una cabra que dio a luz a una cría con un rostro horriblemente similar al de un humano en un cuerpecito diminuto. El video se subió a la red, pero nadie pudo explicar con certeza por qué el cabritillo había adquirido rasgos tan inusuales. Un incidente similar ocurrió en Rajasthan, India, donde nació un cabritillo con algo así como arcos de cejas humanos y una nariz extrañamente retorcida. Algunos creen que se trata de experimentos evolutivos de la propia naturaleza. Otros piensan que la razón es un raro defecto de desarrollo. Oliver era un chimpancé famoso que desconcertó a los científicos durante muchos años. Caminaba exclusivamente sobre dos piernas, tenía la cabeza desproporcionadamente pequeña, casi sin pelo, y la forma de sus orejas y mandíbulas parecía insinuar algo humano. Por ello, llamaron a Oliver el Umanzi. Cuando se hizo famoso, surgieron rumores de que era un híbrido entre humano y chimpancé, o un supuesto eslabón evolutivo perdido. Investigaciones precisas demostraron que se trataba de un chimpancé inusual, pero el fenómeno de Oliver sigue generando controversia. Internet explotó con imágenes en las que una persona estaba sentada tranquilamente a lomos de un caracol del tamaño de un perro grande. Más tarde se supo que se trataba de una instalación artística en un parque, diseñada para sorprender a los visitantes. Sin embargo, los caracoles gigantes africanos existen de verdad. Hay videos en los que un diminuto caracolito crece con el tiempo hasta alcanzar un tamaño asombroso y cubrir completamente la palma de su dueño. Estas criaturas pueden alcanzar dimensiones impresionantes. ¿Te parece algo de fantasía? Sin embargo, hay bastantes videos con gatos a los que aparentemente les crecen alas a los costados. Se han registrado estos casos en varios países. Los animales presentan extraños crecimientos en la espalda. Algunos están convencidos de que se trata de gatos ángel místicos, mientras que otros creen que todo se debe a una patología cutánea llamada astenia cutánea. Sea como sea, la imagen es realmente impresionante.
Esta especie de ave incapaz de volar habitaba en Hawái y lamentablemente fue declarada extinta a principios del siglo XX. La causa fue la pérdida de hábitat y las acciones militares. De ellas solo quedan grabaciones de aficionados realizadas a comienzos del siglo pasado. Pequeñas y tímidas, desaparecieron para siempre, recordándonos la fragilidad de la vida silvestre. En la red aparecieron varios videos que muestran criaturas sorprendentes, parecidas a serpientes pero con un par de extremidades en ambos extremos del cuerpo. Una persona encontró semejante maravilla en su patio y subió la grabación esperando respuestas. Pero en lugar de claridad, aparecieron más videos de criaturas parecidas a serpientes. En Laos se vio una serpiente con 4 patas. Existe la teoría de que se trata simplemente de una anomalía en el desarrollo de la reptil, pero hasta el día de hoy sigue siendo un misterio de dónde provienen. En Texas, un hombre descubrió de noche algo que parecía al mismo tiempo una rata y un ave. Se escondía en un rincón y temblaba de miedo. Sus garras eran inusualmente largas, lo que solo aumentaba su parecido con un ave de presa. Los internautas quedaron perplejos. Algunos supusieron que era una especie desconocida para la ciencia, otros lo compararon con una mezcla de diversas criaturas. Pero no se llegó a un consenso. Junto a la orilla de un tranquilo estanque hallaron algo que pone los pelos de punta, una criatura que recordaba a una garrapata gigante, pero con un rostro casi humano. Tenía 4 pares de patas y sus movimientos provocaron verdadero terror en quien lo filmaba. Muchos en la red pensaron que era un montaje ingenioso. Otros aseguraron que se trataba de una especie nueva aún no estudiada. La verdad sigue siendo un enigma. Los pescadores de México se sorprendieron cuando pescaron una cría de tiburón que en lugar de 2 ojos tenía únicamente 1 en medio de la cabeza. Los científicos explican este fenómeno como otro caso de la misma ciclopía, una anomalía de desarrollo extremadamente rara, registrada oficialmente por primera vez en un tiburón. Desafortunadamente, esta cría no sobrevivió y fue entregada a especialistas para un estudio más detallado. En un famoso museo de historia natural en Suiza vive una tortuga única con 2 cabezas. Según los científicos, estas criaturas rara vez alcanzan la edad adulta, pero esta ya cumplió un cuarto de siglo y sigue viviendo con cuidados especiales. También existen otros casos de tortugas que nacen con 2 cabezas. Una apareció cuando, en el huevo, debían formarse 2 embriones, pero se fusionaron en un solo organismo destinado a maravillar al mundo con sus 2 cabezas. En el estado indio de Bengala Occidental, nació un ternero con un solo ojo en medio de la frente. Su madre lo rechazó, como suele suceder con animales cuyas probabilidades de sobrevivir son escasas, y entonces los habitantes de la aldea comenzaron a alimentarlo e incluso a rendirle culto, considerándolo una criatura divina. Un caso similar se registró en Filipinas, donde una vaca con un único ojo y sin hocico dejó perplejos a los lugareños. Y, aunque los científicos explicaron todo con la misma ciclopía, la gente buscaba en el nacimiento de este ser alguna señal oculta de lo alto. En Bangladesh vivía una vaca llamada Rani, cuya altura era comparable a la de un perro pequeño. Medía apenas un poco más de 2 decenas de pulgadas y pesaba aproximadamente algo más de medio centenar de libras. La gente acudía en masa para admirar a la diminuta vaca, y su dueño incluso presentó una solicitud ante una comisión especial para que se reconociera a Rani como la vaca más baja del planeta. Hasta entonces, el récord lo ostentaba una vaca de la India, pero Rani tenía la posibilidad de superarla si no hubiera crecido. Amigos, durante esta pausa de 5 segundos, les pido que valoren el video y escriban cualquier comentario. Esto ayudará mucho a nuestro canal a seguir creciendo. Muchas gracias.
Estas pequeñas anfibias de color naranja brillante habitaban antaño en los bosques montañosos de Costa Rica y fueron descubiertas a mediados del siglo pasado. Su ya de por sí pequeña población desapareció con bastante rapidez y a principios de la primera década de los 2000, el sapo dorado fue declarado oficialmente extinto. Los científicos no llegaron a una conclusión definitiva sobre la causa de su desaparición. Podría haber sido la sequía, una enfermedad o la contaminación ambiental. Sea como sea, el sapo dorado se convirtió en una leyenda que nos recuerda lo fácil que es para la humanidad perder especies invaluables. El tigre de Tasmania se parecía a un lobo, pero tenía rayas que recordaban a un tigre. Los últimos ejemplares vivían en el zoológico de Hobart. Existen grabaciones únicas fechadas a comienzos de la década de 1930, posteriormente coloreadas por especialistas. Los investigadores creen que esta especie sufrió mucho debido a los dingos, que desplazaban a los tigres de Tasmania. Los humanos también causaron un gran daño con el crecimiento de la población, la caza y los cambios climáticos drásticos. Cuando murieron los últimos especímenes en el zoológico, se declaró a la especie extinta. En una granja de Croacia, a principios de la primera década de los 2000, ocurrió algo fenomenal. Nació un cabritillo que tenía 8 patas y también órganos reproductores tanto femeninos como masculinos. Resultó ser el resultado de la fusión de 2 embriones en el útero de la madre que no lograron separarse por completo. El granjero cuidó al pequeño con dedicación, y este se convirtió en un ejemplo evidente de los asombrosos caprichos que puede crear la naturaleza. En Malasia, un pescador capturó una criatura parecida a un renacuajo demoníaco con dientes bastante aterradores. La gente la llamó pez demonio o pez extraterrestre japonés. A algunos les recordó a un pequeño monstruo de una serie de ciencia ficción. Sin embargo, en algunos países, especialmente en Japón, se considera un manjar exquisito. ¿Te atreverías a probar un pez tan aterrador? A finales de la década de 1980, el último ejemplar del ave cauo, que habitaba en Hawái, lanzó un canto de apareamiento con la esperanza de atraer a una hembra. Pero no obtuvo respuesta, y poco después se declaró extinta esta especie, al igual que sus parientes cercanos, como el cuervo hawaiano y otras especies de la región, en peligro de desaparecer. Esta tragedia sirve como recordatorio de la importancia de cuidar la naturaleza para no perder las especies raras que aún quedan. Los científicos querían aumentar la producción de leche y carne en la ganadería, así que en el Tíbet comenzaron a cruzar vacas domésticas con yaks. Así nació el Zo, un animal muy robusto. Puede medir cerca de 5 pies y medio de altura y pesar alrededor de 300 libras. Su grueso pelaje, su cuerpo fuerte y sus cuernos característicos se combinan con una gran resistencia. Los machos suelen ser estériles, pero las hembras, llamadas DZ, pueden tener crías de yaks o vacas. En Hungría, los científicos intentaron salvar esturiones en peligro de extinción utilizando un método de reproducción con peces espátula americanos. Sin embargo, durante el experimento, surgieron accidentalmente especímenes híbridos, a los que llamaron nueva especie. Tienen parte de los genes del esturión y parte del pez espátula. El experimento se concibió para preservar especies en desaparición, pero resultó ser una especie de avance científico peculiar. Ahora los investigadores estudian a estas criaturas inusuales, parecidas a un monstruo creado en un laboratorio. En una ocasión llevaron a una clínica veterinaria a un gatito con 2 caritas. Planeaban sacrificarlo, pero una mujer decidió adoptar al pequeño tan inusual. Creció hasta convertirse en un gato sorprendente al que llamaron Frank y Louie, en honor al dios Jano de 2 rostros. 2 caritas, 2 bocas, pero un solo organismo.
Al final, una parte comía y bebía, mientras que la otra simplemente coexistía. El gato vivió bastante tiempo, pasando a la historia como el ejemplar de mayor edad con una anomalía tan rara. Esta gata tiene la cara dividida en dos tonos diferentes. La mitad es negra y la otra mitad es anaranjada, y además tiene ojos de distintos colores. Venus se convirtió en una celebridad, pues su aspecto parece completamente surrealista. Su dueña publica con frecuencia fotos de la mascota, provocando admiración y muchas preguntas. ¿De dónde salió semejante maravilla? Lo más probable es que sea un caso de quimerismo, cuando en un mismo organismo se mezclan distintas líneas genéticas. En la red apareció un video de una tortuga completamente blanca en un acuario privado de Goa. La gente sugirió que podría tratarse de un ejemplar albino, pues su comportamiento era normal, solo que su color era anómalo. Además, existen tortugas de un tono dorado brillante que han sido encontradas en Nepal e India. Allí creen que encontrarse con una criatura así trae buena suerte, por lo que las cuidan con mucho esmero. La perra Wendy, de la raza Whippet, era el doble de grande que los ejemplares habituales de su especie. Muchos pensaron que la habían inflado con esteroides, pero en realidad se debía a una mutación genética que duplicó su masa muscular. Esto no perjudicaba la salud de Wendy y tenía un carácter muy amable a pesar de su aspecto imponente. Así fue como la naturaleza jugó con los genes y le dio al mundo canino a la señorita culturista. En el Parque Nacional de las Galápagos vivía el famoso solitario George, una tortuga gigante considerada el último representante de la subespecie de la isla Pinta. Se le atribuía una edad cercana al centenar de años. Aunque para las tortugas gigantes eso no es tanto. Su muerte fue completamente inesperada y no se estableció la causa oficial. El cuerpo de George fue embalsamado y conservado para que quienes no tuvieron la oportunidad de verlo en vida pudieran conocerlo, a él y a su subespecie. El cuervo hawaiano se declaró extinto a principios de la primera década de los 2000, pero incluso en la década de 1990, un grupo de investigadores inició un programa de cría en cautiverio. Muchos años después, unos entusiastas liberaron varias aves en la naturaleza, con la esperanza de revivir la especie. Sin embargo, los depredadores y otros factores seguían reduciendo drásticamente sus probabilidades de sobrevivir. Los científicos decidieron replantear su estrategia para salvar y aumentar la población de estos cuervos tan raros. En viejas películas en blanco y negro puede verse el heath hen, una especie que se extinguió en la década de 1930. Este ave pesaba alrededor de 1 kilogramo y presentaba franjas y crestas de colores vivos en el caso de los machos. La última población sobrevivía en una pequeña isla donde tuvo lugar un incendio devastador, y luego estalló una epidemia que acabó definitivamente con la especie. Conozcan a Einstein, un pony en miniatura que sufrió una grave lesión de la columna vertebral. Los veterinarios sugirieron sacrificarlo, pero los dueños decidieron luchar por él. Tras una larga operación y rehabilitación, Einstein logró ponerse de pie e incluso corretear. Ahora corretea alegremente por el patio y es amigo de los perros, inspirando a todos los que escuchan esta conmovedora historia a nunca rendirse. Un grupo de jóvenes en Brasil decidió explorar los bosques locales y se encontró con una criatura que a primera vista parecía un ave. Pero al observarla de cerca, notaron que no tenía rasgos faciales definidos y que su cuerpo parecía ser un híbrido. Claramente sentía miedo de la gente, pero ellos tampoco comprendían qué tenían delante. La grabaron y luego se alejaron sin saber si habían encontrado una especie de ave rara o a un visitante de un mundo paralelo. Un marinero encontró en el piso de su barco algo con forma de estrella, con cientos de tentáculos que se movían. Era el llamado Basket Store.
una estrella de mar rara que vive en profundidades tan grandes que casi no son accesibles para los humanos. Verla en la superficie es toda una sorpresa, pues generalmente habita a varios cientos de metros bajo el agua. En China, se logró capturar en cámara a un ocesno panda único sin las características manchas negras. Parecía completamente blanco y con ojos algo rojizos. Los científicos temieron por su seguridad, ya que la falta de manchas oscuras podría dificultar su camuflaje en la naturaleza. No ha habido más avistamientos de este ocesno, pero los expertos siguen investigando con la esperanza de comprender mejor este fenómeno. Cruzar una leona con un tigre da lugar a un taigón. A diferencia del más conocido ligre, los taigones suelen ser más pequeños que los tigres, ya que los genes de la leona reprimen el crecimiento excesivo. En el cuerpo del taigón se aprecian rayas y, en algunos machos, puede aparecer una pequeña melena. Este cruce es extremadamente raro, pues en la naturaleza leones y tigres no conviven. La mayoría de las veces los taigones nacen en zoológicos o reservas. Observa a estos animales. Parte de su cuerpo es de cebra y parte de burro o caballo. Se les agrupa bajo el nombre cebroides. Por ejemplo, si cruzas un macho de cebra y una yegua, obtendrás un sorce. Y si la cebra se cruza con un asno, nace un zonki. A veces estas mezclas presentan rayas solo en las patas o en ciertas partes del cuerpo, haciendo que parezca que a la mamá cebra se le acabó la pintura. Estas criaturas generan sentimientos encontrados. Son graciosas, pero también un poco inquietantes debido a su singularidad. En internet se volvió viral un video de una criatura peluda llamada Dewey, que muchos confundieron con un gato. Su denso pelaje, orejas puntiagudas y cara realmente recuerdan a un gatito, pero el dueño asegura que es un perro de una raza local vietnamita, cruzada con un tipo de patas cortas. Sin embargo, el público sigue discutiendo, pues su mirada es muy felina. Otro perrito parecido, con pelaje marrón, también ha generado confusión entre los espectadores. Así que solo podemos adivinar su verdadero origen. El perro llamado Yogi conquistó los corazones de miles de personas en la red gracias a la expresión de sus ojos como los de un anciano, las arrugas en su frente, sus labios suaves y su mirada muy humana convirtieron a Yogi en una sensación de internet. A pesar de su apariencia, según cuenta su dueño, es un perro muy amigable y juguetón. Algunos comentaristas aseguran que en él habita el alma de un anciano, pero su dueño solo se ríe y lo llama mi bonachón peludo. Este es el descendiente de un león y una tigresa, el miembro más grande de la familia de los félidos. Del padre recibe genes que favorecen un crecimiento ilimitado, mientras que la genética de la madre, si fuera una leona, podría frenar ese crecimiento. Pero la tigresa no tiene tales limitadores, por lo que el ligre crece hasta un tamaño enorme. Algunos machos pueden presentar una pequeña melena y rayas en el cuerpo que recuerdan al tigre. Sin embargo, en la naturaleza, los leones y tigres casi nunca se encuentran, por lo que estos gigantes nacen solo en cautiverio. Cuando un jaguar se cruza con una leona, puede nacer un yaglión, pero es un acontecimiento sumamente raro. Se conoce un caso en una reserva canadiense donde convivían ambas especies y tuvieron 2 crías. Por su aspecto, combinan las manchas del jaguar con algunos rasgos de la leona y resultan muy exóticos. Pero en la naturaleza, los jaguares y los leones no comparten hábitats, de modo que estas criaturas son un resultado extremadamente inusual de una unión poco natural para ellos. Kenny fue un tigre blanco cuyas fotografías circularon hace algunos años por toda la red, haciendo que la gente creyera que padecía síndrome de Down. Tenía la cara muy aplastada, dientes salientes y una mirada algo visca.
En realidad, eran secuelas de cruces consanguíneos. Como los tigres blancos no son una especie aparte, sino un color raro, todos los ejemplares proceden básicamente de un mismo ancestro que se mantenía en cautiverio. Kenny vivió poco tiempo, pero fue feliz bajo el cuidado de voluntarios, demostrando una vez más los peligros de la endogamia en los animales. Los científicos no dejan de sorprender. En un experimento, introdujeron en el ADN de conejos un fragmento genético de medusa, de modo que la descendencia presentó la capacidad de brillar en la oscuridad. Se hizo para estudiar procesos genéticos y las posibilidades de transferencia de genes. Los conejitos brillantes vivieron con normalidad, sin mostrar signos de incomodidad, pero esto luce como si un cuento mágico se hubiera vuelto realidad. ¿Qué pasaría si unimos a un puma con un leopardo? Obtendríamos un puma pardo, cuyos primeros ejemplares se criaron a finales del siglo XIX en un zoológico de Alemania. Estos híbridos rara vez alcanzan la edad adulta. Presentan manchas como las del leopardo sobre el color de la puma y patas más cortas. Dado que el puma y el leopardo no son parientes cercanos, la mera existencia del puma pardo es sumamente sorprendente para los zoólogos. En Estados Unidos, a una perra Golden Retriever le nació un cachorro con una extraña tonalidad verde en su pelaje. Con el tiempo, el color fue desapareciendo, y el perrito adoptó el tono claro habitual. Algo similar ocurrió en Corea del Sur. Una anciana se sorprendió cuando uno de los cachorros de su perra resultó tener un pelaje verdoso, como si alguien lo hubiera teñido con colorante. Generalmente se explica por la presencia de ciertos pigmentos en el útero que tiñen el pelaje. Igual de inusual es el fenómeno del elefante rosado, como el que se vio en un parque nacional de Sudáfrica. El pequeño se veía casi extraterrestre junto a sus compañeros grises. Los científicos creen que se trata de leucismo, un trastorno de la pigmentación. Otro elefante rosado se vio en una reserva de Kenia y los habitantes locales lo consideraron un buen augurio, pues es algo muy poco común. Así que estas son algunas de las criaturas más increíbles y a veces aterradoras que han existido y siguen existiendo en nuestro vasto mundo. Algunas nos llegan desde un pasado lejano, otras son el resultado de mutaciones inusuales o experimentos humanos. Escriban qué opinan en los comentarios y suscríbanse al canal Top Facts. Los próximos episodios ya les esperan en la pantalla.